Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Eldes, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. En conjunto tenemos este programa que se denomina Criterio Fiscal Digital, que es basado en una columna que el contador tiene en el Diario de Coahuila y que en esa columna, pues obviamente él toca frecuentemente temas relacionados con temas fiscales, ¿no? La intención es abordar esos temas aquí, nosotros a través de Facebook. Obviamente subimos estas publicaciones frecuentemente también en YouTube y trabajamos lógicamente para que ustedes, la gente que nos ve, tengan esta información de primera mano. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, don Robert. Mediodías, ¿no? A la Sí. orden. Aquí de nuevo, pues para platicar de estos temas fiscales que nunca se acaban por agotar, ¿no? Así es, contador. Pues aquí nada más, pues dando seguimiento el día de hoy, lógicamente tenemos ya algunos puntos que tenemos que tratar. Eh, Pasamos por ahí alguna invitación a los asistentes y los puntos que marcamos para hoy son el tema de empresas de outsourcing y el pago del PTU. Prodecon se pronuncia respecto a las operaciones simuladas y el nuevo régimen fiscal de plataformas digitales. Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, si gusta, empezamos, contador. claro, bueno, para seguir el orden ahí de aparición, pues el tema ahorita por la fecha del mes de mayo, pues es el pago de las utilidades. Ya hemos comentado en otras emisiones este tema, pero ahorita lo que me quisiera referir es una cuestión que tiene que ver con las empresas outsourcing, porque de alguna manera en el pasado, pues se acostumbraba o se acostumbra a que el personal de una empresa no esté dentro de la empresa operativa, sino que ya sea que sea un insourcing, por llamarlo de alguna manera, o un outsourcing, donde se mande todo al personal que labora en la empresa, pero sin pertenecer propiamente a la que genera las utilidades, a la que tiene la operación. Y bueno, en este tema, pues quiero advertir cómo se ve esta práctica que llevan algunas empresas ante una modificación que hubo en la Ley Federal del Trabajo el año pasado, precisamente el 1 de mayo del año pasado, en donde se reformaron algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, específicamente hablando de un artículo que es el artículo 5 y en dos fracciones, que es la 14 y la 15 de este artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué me refiero? Y ahorita lo relaciono con el tema de la PTU. Bueno, en esta modificación que tuvo la Ley Federal del Trabajo señala que estas disposiciones de la ley, se refiere a la Ley Federal del Trabajo, son de orden jurídico, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca lo siguiente, y hay varios supuestos. Las modificaciones, voy a repetir, es la fracción 14 y la 15. La fracción 14 señala que no va a producir ningún efecto legal cuando se establezca en un contrato, o ya inclusive puede ser hasta de manera verbal, en donde se encubra una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Y la siguiente fracción dice registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Podemos ver que en la fracción 14, pues esta circunstancia de encubrir una relación laboral con un acto jurídico simulado que pudiera ser precisamente la contratación de una empresa outsourcing, pues podemos caer en el supuesto de que la empresa que está generando las utilidades y que está evitando pagar esas utilidades a través de poner el personal en otra empresa, pues se pudiera calificar en un momento dado como un encubrimiento de esta relación laboral.
Y pues efectivamente cuando esto suceda, se va a poner se va a tener por no escrito, por no puesto en el contrato, o si así sucede, no va a tener efecto legal alguno. ¿Qué quiere decir? Si esto lo combinamos con otras disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como algunas resoluciones de los tribunales que señalan que cuando se relaciona o tiene que ver con un solo patrón, cuando las actividades se llevan en un solo lugar, es decir, en la planta industrial donde se llevan a cabo las actividades, si los trabajadores del outsourcing están trabajando en el lugar donde se está generando esas utilidades, por ende, pues le tiene que corresponder el pago de utilidades. Obviamente que esto puede generar pues, muchos comentarios, muchas preguntas. Lo cierto es de que tenemos esta discusión no es nueva, ya tiene tiempo discutiéndose, por llamarlo de alguna manera, pero lo que sí es nuevo es de que como este es el primer pago de utilidades bajo la reforma, vamos a llamarle así, de la Ley de Trabajo, pues ya tenemos un elemento adicional de lo que ya teníamos, es decir, que se preste el servicio en un solo lugar o se entiende como una sola unidad económica ese espacio de trabajo. Y de tal manera que, aunado a eso de que si la autoridad puede determinar que estamos encubriendo una relación laboral con un acto jurídico simulado, pues se da con el ánimo de evitar el cumplimiento de obligaciones laborales, como puede ser precisamente el pago de utilidades, pues bueno, ya tenemos un agravante más. Entonces, precisamente esto es algo de lo que habíamos advertido en una de las publicaciones en las últimas semanas en el diario de Coahuila. Entonces, pues sí, es muy interesante tomarlo en cuenta. Seguramente a ti, Robert, te han estado cuestionando probablemente este tema. No sé cómo lo has visto. Sí, de hecho, bueno, aquí nomás como complemento, ahí estamos compartiendo la ventana donde viene el archivo que usted compartió ahí de criterio fiscal del diario de Coahuila. Estamos ahí también leyendo un poquito lo que viene. Ahí nada más a mí me queda duda, y no sé si a la gente que nos escuche también, sigo sin entender cómo podría, entre comillas, la empresa donde está la gente que trabaja en outsourcing recibir el beneficio del pago de utilidades, siendo que realmente no forman parte de la compañía. Es decir, en el caso del timbrado de una nómina por temas de PTU, ¿qué se tendría que hacer para que esos empleados existieran y se pudiera timbrarse un PTU? Porque no son empleados como tal de esa compañía, ¿no? Así es. Aquí el detalle es de que la obligación sería del patrón directo, es decir, de quien lo está contratando. El tema es de que probablemente ya la implementación, obviamente eso no hay una regla, pero podemos asumir que en un momento determinado que le llegaran a requerir el pago de utilidades, la empresa que generó las utilidades tendría que darle los datos correspondientes a las utilidades a la empresa que directamente contrata a los trabajadores, y en base a esa información, esa empresa que paga a los trabajadores junto con sus salarios o en los salarios que corresponda al mes de mayo o a la quincena del mes de mayo o a la semana, le va a tener que incluir ese pago a costa y a costo, por llamarlo de alguna manera, del patrón directo. Obviamente se volvería un gasto adicional que no estaba contemplado. Entonces, aunque no lo menciona, pero la idea sería que el patrón directo asuma esa obligación, ya verá si esa empresa que le paga directo lo repercute a la empresa a la cual le está prestando los servicios, pero en vía de mientras, la empresa que directamente contrata a los trabajadores sería la obligada a pagar estas utilidades, y obviamente pues dentro de sus CFDI de nómina tendría que incluir este monto, ¿verdad? Sí, ahí nada más obviamente también hablaríamos del tema del ingreso, es decir, cómo percibirían, entre comillas, la empresa ese ingreso, si a través de un tema de factura o al ser ya un PTU como tal o una utilidad, cómo se le podría pasar de una empresa a otra con un tratamiento pues, adecuado en el tema de los flujos de efectivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final de cuentas las utilidades es una parte integrante del sueldo, o sea, es parte del sueldo. Entonces, como una empresa outsourcing
cada semana, cada quincena, le repercute el costo de la nómina a la empresa usuaria, pues Sí. en este caso le aumentaría el monto de pago de las utilidades para que la empresa a la cual le prestan el servicio cubra ese monto a través de la prestación de servicio de personal, ¿verdad? Y luego ya entramos a otra mecánica de si hay o no retención del IVA, pero bueno, ese es otro, ahora sí que ese es otro tema, ¿no? Entonces sí es importante considerar esta parte, porque pues bueno, ya estamos prácticamente a unos días de que venza el plazo para que las personas morales que son patrones cubran estas utilidades. Muy bien, contador. Bueno, aprovecho aquí para comentar aquí a la gente que nos ve que tenemos dos podcasts donde estamos publicando recurrentemente estos temas de criterio fiscal. Uno que se llama Criterio Fiscal Digital, que es el podcast que usted comparte por ahí, contador, que es de Taxman. Sí. Y el de Contador 4.0, donde vemos obviamente temas también de sistemas, como hablan temas de sistemas compact. Aquí están en pantalla para que los busquen. Ahí están todas las grabaciones de criterio fiscal digital. Adicionalmente, contador, aprovechando aquí el intermedio, si puede compartirnos sus datos que están aquí en pantalla para que la gente los tenga también a través de audio. Claro, bueno, nos pueden encontrar para cualquier comentario. Pueden mandar algún mensaje vía WhatsApp, el 844-419-2382. Tenemos también un correo electrónico, jayax@saltilloasesores.com.mx. En Facebook me pueden encontrar como Jorge Ajax y en Twitter como @taxman_saltillo. Perfecto. Y ya como platicamos el tema del podcast, que es criterio fiscal digital. En el caso de Bobicom, para temas de sistemas compact o algún apoyo técnico en la implementación de esos temas de nóminas y PTUs y eso, es Bobicom, lógicamente, en la página bobicom.net. En Facebook me encuentran a mí como Jesús Roberto Valdés Padilla y el WhatsApp es 844-162-3159. Entonces, contador, no sé si te parezca bien que pasemos al siguiente tema. Sí, claro, tiene que ver con una cuestión de operaciones simuladas que también ya lo hemos comentado en otras emisiones, pero aquí me refiero también a, bueno, esta es otra de las publicaciones que hicimos ahí en el diario de Coahuila, que tiene que ver con un criterio emitido por Prodecon. Sabemos que al final de cuentas esto no pasa más allá de un criterio, pero nos parece interesante el análisis que hace la Prodecon, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y en este caso, enfocándose en las empresas que son publicadas en esta lista negra, pues hay un análisis muy interesante que voy a tratar de resumir. Cuando una empresa de las que están calificadas como EFOS, aquellas que facturan operaciones simuladas, y por otro lado, las que los utilizan, que son los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas, pues cuando llega un requerimiento por parte de la autoridad fiscal, existe la costumbre o existe vamos a llamarlo así, la idea de que una vez que llega este requerimiento por parte de la autoridad, pues específicamente hablando de una factura que se supone son de operaciones simuladas, se generaliza a todas las facturas que pudiera tener ese contribuyente. Es decir, yo encontré que esta factura, dice la autoridad, pues desde el punto de vista refleja una operación simulada. Y por ese simple hecho de encontrar una sola factura, generaliza todas las facturas de ese proveedor o de cualquier, inclusive de cualquier proveedor. Y ¿sabes qué? Yo encontré que utilizas facturas de operaciones simuladas. Y lo que dice la Prodecon válidamente es, ok, estás en tu facultad de hacer esta revisión, pero no debes o no puedes generalizar. Tú solamente vas a rechazar o puedes rechazar aquellas facturas que hayas revisado.
tú no puedes rechazar aquellas facturas que no has revisado. Hablando, o sea, si un proveedor emitió 10 facturas y una de ellas son las que me escoge o la autoridad me dice, oye, esta factura no cumple con requisitos por X o Y y emite operaciones simuladas, lo que hace la autoridad es decir, ¿sabes qué? Estas 10 facturas suman $1,000,000 y te voy a rechazar $1,000,000, cuando en realidad solamente me checó una sola factura que a lo mejor valía $100,000 y la autoridad normalmente lo que hace es generalizar. Y esto lo que dice la Prodecon es que no es procedente, es decir, solamente me puede rechazar aquellas operaciones que me haya verificado. Esto quiere decir que haya visto, haya preguntado, haya requerido información y haya recabado información al respecto y como consecuencia de ese análisis, de ese estudio, pues finalmente me dijo, ¿sabes qué? Esta factura no es procedente porque refleja operaciones simuladas, pero de ninguna manera lo puede generalizar. Entonces esa parte se me hace muy interesante por parte de la Prodecon de pues señalar esa aclaración, por llamarla de alguna manera, de pues avisando al SAT que ahora sí que no se pase de listo, ¿no? Que haga su trabajo. Si hay 10 facturas o 100 facturas de ese proveedor, pues que cheque las 10 facturas, las 10 operaciones. No necesariamente quiere decir que si me encontró una factura con esa circunstancia, se tenga que generalizar a todas las facturas. ¿Cómo la ves, don Robert? Bien, recordar también que en alguna de las pláticas que tuvimos el año pasado hablamos de la autofiscalización, donde decíamos que a través de herramientas digitales o tecnológicas, que es a lo que nosotros nos dedicamos, los contribuyentes o las personas o empresas podrían estarse autofiscalizando con el fin de saber cómo los veía la autoridad. Es decir, recordar que toda esta información existe en los XMLs y que, por ejemplo, en el caso de Compact, la herramienta que trae, que es el módulo fiscal, te permite saber cuántas operaciones tienes con clientes, con proveedores que, entre comillas, para ellos son considerados como EFOS o como EDOS y por ende podrían caer como si fuera una operación simulada. Entonces sería muy padre, contador, que el propio contribuyente estuviera al tanto de toda esa información y antes de que la autoridad propiamente le detecte eso, que ellos digan, ya sé que me pueden tocar con estos puntos. Hablamos en algunos de los eventos que hicimos en Canaco de que los de Prodi Motors, por ejemplo, estaban en la lista negra y a pesar de eso seguían operando. Es decir, ¿cuántas empresas no tendrían facturas el día de hoy, del año 19, del año 18, de esta empresa y que tal vez Hacienda se los podría considerar como una operación simulada porque ese contribuyente se encuentra en la lista negra, ¿no? Así es, y esto es importante lo que mencionas, porque puede abarcar varios ejercicios. A lo mejor me están revisando 2019 y me dicen que una factura de un proveedor pues es una operación simulada, automáticamente la autoridad pudiera tomar la decisión de decir, por lo pronto todas las de este ejercicio 2019 de este proveedor es operación simulada y pues nos vamos hacia atrás, 18, 17, etcétera. Entonces esa parte pues pone un freno, por llamarlo de alguna manera, a que la autoridad pues, solamente pueda rechazar aquellas operaciones que específicamente haya revisado sin generalizar a todas las facturas. Entonces me parece una buena medida. Excelente, contador. Aquí posiblemente nomás el tema de la aplicación y que el contribuyente pues le saque jugo ahí esas herramientas para adelantarse a ese tipo de situaciones con la autoridad, ¿no? Ok. Bueno, bien. no sé si te parece bien que pasemos al siguiente tema, contador. Claro. El otro tema y último, lo dejé al final, pero pues no por eso es menos importante, porque nos han estado cuestionando mucho de una noticia que ha estado circulando en las últimas semanas, que es, seguramente, no sé si la has escuchado, hasta te han preguntado que a partir de junio los depósitos arriba de 5,000 pesos ya nos van a causar impuestos, es decir, cualquier depósito arriba de 5,000 pesos nos va a causar impuesto. Yo quiero decirles que esto es una fake news, hay que tener cuidado y obviamente, pues ahora sí que primero hay que informarse para tener la película completa. No es así como se mencionan en algunos medios, inclusive van circulando en las redes esta fake news
y andan todos muy asustados que a partir ya de junio que van a pagar más impuestos, etcétera. Entonces, seguramente lo has escuchado. Al respecto, lo cierto y lo aprobado es de que a partir del 1 de junio ya va a empezar a funcionar el nuevo régimen para el tema de las plataformas digitales. Cualquier persona física que desarrolle alguna actividad empresarial a través de estas plataformas digitales, pues conocemos el caso de los choferes del Uber, los que transportan alimentos, los que venden algún tipo de producto o servicio a través de las plataformas digitales, o los que rentan, lo del hospedaje, o sea, que rentan algún inmueble para hospedar, pues van a estar sujetos tanto a una retención de impuestos sobre la renta como a una retención del impuesto al valor agregado. De tal manera que esa sí es una noticia verdadera. El tema de estos depósitos de 5,000 pesos viene de que precisamente aquellas personas que desarrollan alguna actividad empresarial a través o que venden un producto o un servicio a través de las plataformas, el impuesto se empieza a cobrar arriba de los 5,500 pesos. De ahí viene esa noticia incorrecta, ¿no? Y lo están generalizando. Esto no quiere decir que la autoridad no tenga la facultad, esta facultad de determinarle impuestos o estimarle impuestos a una persona física por los depósitos bancarios. Eso no es nuevo, siempre ha existido. Recordemos el tema de la discrepancia fiscal. Es decir, cualquier persona que haga un depósito en una cuenta, y no tiene que ser 5,000, puede ser de 1 peso, de 2 o de 10 pesos, cualquier depósito que no tenga un origen fiscal correspondiente va a pagar impuestos. Eso no necesariamente 5,000 para arriba, ¿sí? Entonces, esa regla no se está tratando en este caso, sino que aquí lo cierto es de que a partir de junio va a empezar este nuevo régimen de plataformas digitales. Va a haber una retención por parte de quien administra estas plataformas digitales. Si es extranjero, se va a tener que inscribir, si no es que ya se inscribió, en el RFC mexicano, va a tener que tener un representante en México para poderse inscribir y tener un RFC. Si es extranjero, si es nacional, pues obviamente ya está inscrito. Le va a hacer una retención tanto de impuesto a la renta, que puede variar dependiendo de la actividad. Repito, puede ser el transporte de bienes o de productos, puede ser hospedaje o puede ser la venta de bienes en general. Fluctúa. En el caso del hospedaje y del transporte, fluctúa entre un 2 y un 10% de impuesto sobre los depósitos efectuados. Es una tarifa, de hecho es una tarifa que va creciendo de un 2 hasta de un 8 y un 10% sobre los depósitos mensuales, aunque una regla reciente dio la facilidad de que el impuesto se causara sobre los ingresos diarios, es decir, se armó una tarifa diaria. Y aquellos que venden productos nuevos, es importante aclarar que son nuevos. Cuando son usados no se causa el impuesto. Cuando son nuevos, hay una retención que puede llegar hasta el 5.4% de retención mensual, si es arriba, si no mal lo recuerdo, de 35,000 pesos de depósitos mensuales. Entonces, esto es lo que sí es real, esto es lo que hay que ponerle atención a partir del 1 de junio. Hay un régimen dentro de este esquema de plataformas digitales a través del cual puedo decidir en que si esa retención va a ser definitiva o la vamos a considerar como un pago provisional. Depende de muchas circunstancias, obviamente. Entonces, esa parte sí hay que estudiarla, analizarla en cada caso, porque puede ser que me convenga que esa retención sea definitiva, pero igual a lo mejor no me conviene y tendría que
tomar la opción de que no sea definitivo. ¿Por qué? Porque hay que presentar un aviso. Estas personas físicas, tanto para ICR como para IVA, que empiezan el 1 de junio, tienen hasta el 30 de junio para presentar un aviso para decidir si el impuesto que se va a causar es definitivo o no lo es, va a ser provisional. Esto es muy importante porque una vez que se tome la opción, no se va a poder cambiar en los próximos 5 años. Entonces, sí es importante que en este mes de junio podamos analizar cada caso en particular, porque pues eso depende, ahora sí que su futuro fiscal, ¿no? Porque ya hay cuestiones tanto de ICR como de IVA. De hecho, en estos días acaban de subir en una de estas plataformas que es Mercado Libre el procedimiento. Y también es muy importante, ¿por qué? Ahorita hace rato comenté que cuando se vendan productos a través, por ejemplo, de este esquema de Mercado Libre, puede llegar a hacer una retención del 5.4% sobre lo que se venda. Pero si esa persona física que está vendiendo a través de Mercado Libre no se da de alta en el RFC, le van a retener el 20%. O sea, hay un trecho muy grande entre el 5.4 y el 20%. Es decir, y tienen pues prácticamente pocos días para poder hacer esos manifestaciones ante estas plataformas digitales, darle los datos del RFC, datos de mi domicilio, etcétera. ¿Para qué? Para efectos de tener derecho a una retención que no llegue al 20%, porque si no, pues va a ser una retención muy alta, ¿no? Entonces tienen prácticamente pocos días para hacer ese movimiento ante las administradoras de estas plataformas, y además, insisto, del aviso que se está estableciendo para presentar a más tardar el 30 de junio de este 2020. Entonces, pues sí, se viene ahora sí con una avalancha de situaciones. Las personas que ya venían desarrollando esta actividad a través de plataformas digitales, se les dio un procedimiento intermedio de enero a mayo, termina el mes de mayo precisamente esa parte, de tal manera que, por ejemplo, aquellas empresas o personas físicas que están en el RIF, régimen de incorporación fiscal, que ya estaban dentro del esquema de plataformas digitales, lo sacan del RIF prácticamente, lo sacan y tienen que estar tributando a partir del 1 de junio bajo el nuevo esquema de plataformas digitales. Ojo, personas físicas que están en el RIF, cuyas actividades empresariales las realizan a través de plataformas digitales, a partir del 1 de junio van a tener que hacer el cambio a nuevo régimen que está establecido en la ley de impuesto a la renta y en la ley del IVA. Entonces, muy importante este tema, y creo que vamos a estar comentando mucho estos temas en los próximos días, don Robert, y Claro. pues inclusive hasta algún tipo de curso al respecto, porque muy seguramente nos van a estar preguntando, te van a estar preguntando tanto choferes del Uber, los que reparten alimentos, los que prestan el servicio de hospedaje, y simplemente cualquier comercialización a través de una plataforma digital donde haya obviamente una contraprestación, pues va a haber una retención de impuesto, y eso pues hay que primero definir si quiero que sea definitiva o sea provisional, y segundo, dar la información para que la retención pues no llegue al 20%. ¿Cómo la ves, don Roberto? Es obviamente complicado, sin embargo, hemos platicado mucho, contador, que según la propuesta de este nuevo gobierno, habla de que no se van a generar más impuestos, simplemente lo que están haciendo es cobrarle el impuesto a los que actualmente estaban exentos, entre comillas, y me refiero a que no estaban dentro de la vista del radar del gobierno, y simplemente encontraron la solución para hacer esto. Este nuevo mecanismo o este nuevo esquema de tributación, obviamente soluciona en parte lo que el gobierno quiere. Y también importante, es un hecho que hay muchas personas que el día de hoy operan a través de esas plataformas y que la realidad es que no reportan nada o reportan muy poco a la autoridad respecto al flujo que tienen. Es decir, cuánta gente, entre comillas, no vende en Mercado Libre que tal vez ni siquiera esté dado de alta en Hacienda, ¿no? Entonces, a través de esos mecanismos, incluso el tema del RC que usted comenta, la autoridad estaría haciéndose de ingresos que estaban fuera del radar y que el día de hoy con estas nuevas implementaciones podrían hacerse llegar en este caso, a la autoridad. Así es. Entonces, pues obviamente que esto nos lleva a
también a un tema de precios. Ya vimos por ahí en algunas noticias que Netflix incrementó. Muy seguramente ahora en los precios de este tipo de plataformas tipo Mercado Libre, Amazon, etcétera, pues a lo mejor van a aumentar hasta los precios también, y pues esto va a generar un incremento de precios y de inflación muy seguramente, ¿no? Y más que ahora... Sí. Perdón, y ahí entraba un punto adicional, contra que alguien comentaba en los grupos ahí de trabajo de los RIFs y eso, que si por ejemplo al momento de Netflix de estar cobrando un IVA, por ejemplo, si iba a emitir una factura, y que también en sí que ellos no querían meterse en esa problemática de emitir facturas fiscales mexicanas para poder comprobar en este caso ese IVA, ¿no? Sí, al respecto, si vemos específicamente el tema del IVA, para empezar, va a haber dos tipos de retenciones. Puede ser una retención del 8 o del 16, dependiendo de las circunstancias. Si yo doy mi RFC al administrador de la plataforma, me va a retener nada más la mitad, el 8. Pero si no le doy los datos, si digo, sabes que yo no estoy en el RFC, pues me va a retener el 16. Entonces, para empezar, es un tema. Segundo, hay un artículo transitorio en la ley del IVA, y también ratificado por ahí en la miscelánea, en la última miscelánea fiscal, de que se le va a permitir a estas entidades extranjeras emitir un comprobante que no necesariamente es un CFDI como los conocemos. Es un comprobante fiscal, sí, pero con ciertos datos que va a traer por ahí, va a traer el IVA, va a traer otra, pero no va a ser un CFDI, es decir, no va a estar timbrado. Y solamente viene por el ejercicio 2020. Quiero pensar que es un periodo de transición y que a partir de 2021 van a tener que entrar al mismo juego de los comprobantes fiscales digitales como cualquier persona. Entonces, por lo pronto, lo que sí se permitiría que emitan un comprobante fiscal que no esté timbrado, vamos a llamarla de esa manera, pero sería durante prácticamente 6 meses, de junio a diciembre. Y seguramente a partir del próximo año, pues tendrán que entrar al esquema de los FDI ya timbrados. Y ahí pues también entra el tema de la posible deducibilidad. Es un hecho que no sé qué tipo de negocio tendría que tener una persona para poder hacer deducible un gasto como Netflix. No sé si aplica en alguna empresa. Un restaurant bar, si algún día abren, como está el tema, pues a lo mejor ellos pudieran deducir ese gasto, ¿no? Porque pues, es indispensable para lo que están ahí llevando a cabo. Y digo, hay que ver cada caso en particular, no todos obviamente, pero obviamente que la idea sería de que si yo no tengo un RFC, pues me van a retener el 16%. Si tengo un RFC, pues bueno, me van a retener la mitad, pero al final de cuentas, pues hay que ver si ese gasto es o no deducible para poder acreditar el gasto, ¿verdad? Es correcto, básicamente. Bueno, aquí aprovecho, en este caso aquí para dos cuestiones, contador. Una, pues obviamente invitarlos a todos los que nos ven, que si ustedes creen que esta información le puede ser de utilidad a alguien más, a alguien que actualmente esté en ese esquema de Uber o de Uber Eats o de alguna plataforma esté vendiendo a través de Mercado Libre, no sé, solamente le compartan esta información. Creo que es una información que le puede ser de utilidad. Otra vez, ya aquí tenemos la plantilla que les compartimos donde viene la información de nosotros, específicamente también la del contador, con el fin de que puedan buscar orientación respecto a cómo tendrían que proceder ustedes como empresa o como persona física con este tipo de actividades para poder, obviamente, estar al 100% con la autoridad. Entonces, los invitamos a que si ustedes creen que esta información le puede ser utilidad a alguien más, se la comparten en ese sentido, ¿no? Adicionalmente, contador, y aprovechando el anuncio, ahora en la primera semana de junio, tal vez ya estamos programando el regreso al diplomado que estamos dando relacionado con la NOM 35. Recordar que no por el hecho de que estamos actualmente en la situación, que es la nueva normalidad que estamos viendo el día de hoy, las obligaciones siguen existiendo. Simplemente entender que tenemos que estar trabajando para cumplir con ellas. Este diplomado que estamos tomando lo estamos haciendo en coordinación con la licenciada Lorena García, que es colaboradora de CTPS con más de 24 años de experiencia, y pues obviamente vemos todos los temas relacionados que tienen que cumplir, incluso, contador. El día de ayer tuvimos un taller relacionado con la NOM 30 que habla de los protocolos que se tienen que estar cumpliendo ahora con la nueva realidad para el tema
de las inspecciones extraordinarias que está haciendo Secretaría de Trabajo y Previsión Social, obviamente con el tema del COVID, ¿no? Es decir, ¿quiénes están regresando a trabajar? Pues si están en el semáforo permisible por parte de la autoridad, y obviamente qué protocolo nosotros como empresa tenemos que estar cubriendo para poder estar al 100 con la autoridad. Esos temas estamos tocando en estos diplomados o en estos cursos. Los invitamos a que si requieren información, obviamente nos busquen. Por aquí está la información de los contactos, el contador Jorge Ayex y su despacho de Saltillo Asesores, y obviamente su servidor Roberto Valdés y pues la empresa de Bobicom. Como usted dice, con toda esta información, pues va a estar siendo recurrente en estas fechas. Obviamente estamos tratando de estar coordinando usted y yo para poder estar en contacto con nuestros clientes a través de estos medios. Y obviamente ahora que, entre comillas, regresemos a la nueva normalidad, pues obviamente ver cómo podemos seguir trabajando para estar más presentes ahí para los clientes, ¿no? Claro que sí, bueno, y pues seguramente va a haber nuevos temas, de hecho hay nuevos temas que vamos a estar comentando próximamente y por aquí nos estaremos viendo. Bueno, pues gracias a todos por vernos, con todo un abrazo por allá y pues obviamente espero vamos a verlo por allá próximamente, ¿no? Claro que sí, pues a la orden estamos a la espera. Un saludo a todos, gracias. Nos vemos.